Bueno, muy buenas noches. Ahora, empezando eh, esta reunión de discipulado, las 7 semanas con Cristo, ¿no? Qué nombrecito, ¿no? 7 semanas con Cristo. Y el porqué del título es justamente lo central en este discipulado. Nosotros cuando llegamos al camino del Señor, cuando nos vamos sumando a, a la comunidad de fe, hay cosas que es como que las aprendemos en el momento, ¿no? Y vamos viendo diferentes prácticas y es como que para no quedar rezagados o como que estamos fuera de onda, se puede decir, empezamos a hacer cosas sin entender claramente, ¿no? Y hay preguntas que a veces no hacemos, ¿no? Y que sería bueno que todo creyente al acercarse a Dios pueda saber, ¿no? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que me va a mantener firme, ¿no? Porque el camino del cristiano no es como algunos señalan, ¿no? El clásico pare de sufrir, no, no es así. El camino del cristiano es difícil porque a veces tenemos que ir en contra de un pensamiento o una sociedad que está muy alejada de Dios, ¿sí? Esto no impide de que nosotros amemos esa sociedad y queramos acercarnos con el mensaje de Dios, pero al estar en una postura nos tenemos que enfrentar a un pensamiento, ¿no? Entonces ahí es como que nosotros tenemos que entender qué es lo que me va a ayudar a mí a salir adelante, ¿no? ¿Qué es lo que con qué puedo entender el salir adelante y qué es lo que me va a mantener firme? Por eso que este discipulado habla de fundamento, lo que tiene que estar ahí, que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo en todo el transcurso de mi vida como creyente, porque a la medida que yo voy dándole lugar a Jesucristo, es también donde yo lo voy conociendo más plenamente, ¿sí? Vos vas a tener más de Cristo o vas a conocer más de la profundidad y de la grandeza de su persona cuando vos le des el lugar que le corresponde y el tiempo que le corresponde a él, ¿no? Y como te decía, como le decía, muchas veces nosotros le damos énfasis a diferentes cosas en la vida de los creyentes, pero no le damos énfasis a lo que tiene que ser lo principal. Y en este caso, lo principal es Jesucristo, ¿no? Ahora bien, nosotros entendemos que primeramente tenemos que saber quién es Jesús y cuál es su misión, porque hay cosas que hemos escuchado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Él vino a la tierra, que es Dios hecho hombre, que murió en una cruz, ¿no? Que resucitó al tercer día. Pero no nos hemos preguntado, ¿por qué murió en una cruz? ¿No había otra forma de salvarnos? ¿Por qué resucitó al tercer día? Y bueno, en esta clase vamos a empezar a hablar de eso y de muchas cosas más que tienen que ver justamente con Jesucristo. Ahí comparto con ustedes pantalla y quiero primeramente ver con ustedes esta primera parte, ¿no? La primera lección, las 7 semanas con Cristo, primer encuentro de este grupo de vida, ¿sí? Dice, lo bueno de esta vida. Ustedes tienen este material, ¿no? Y ya lo han leído. Pero bueno, vamos a volverlo a leer y vamos a meditar y reflexionar en este tema, ¿no? Lo bueno de esta vida es que hay oportunidades especiales para cada uno de los seres humanos. Sea cual fuere la condición cultural, económica o social, todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Todos tenemos la oportunidad, tanto el que tiene mucho como el que tiene poco o como el que no tiene nada según esta vida. Todos tenemos esa oportunidad de acercarnos a Dios. Estimado o estimada, en este tiempo compartiremos acerca de alguien que ha cambiado la vida de muchas personas. Hablaremos de Jesucristo, el milagro más grande del amor de Dios por la humanidad. Y es interesante lo que mencionamos al principio, ¿no? Es el milagro más grande del amor de Dios por la humanidad. Seguramente que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca de los milagros, ¿no? Y escuchamos acerca de
la forma en la que Dios obra, la forma en la que Dios hace las cosas. Escuchamos de personas que son sanadas, que son liberadas. Escuchamos de milagros de provisión cuando no necesitamos la provisión de parte de Dios. Escuchamos milagros cuando Dios nos da un trabajo, cuando estamos desocupados, ¿no? Escuchamos cuando oramos por algún enfermo o por alguna persona que está pasando necesidad y vemos milagros, ¿sí? Y si yo les podría preguntar a ustedes qué milagros vieron, ustedes me podrían decir muchas de las cosas grandes que ha hecho Dios, muchas de las cosas que ustedes han podido ver con sus ojos. Pero en este tiempo vamos a reflexionar sobre el milagro más grande, ¿sí? Y el milagro más grande que hizo Dios por la humanidad es Jesucristo. Es Dios en medio de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese es el milagro de milagros, el milagro de saber que Jesucristo es Dios y habitó en medio de nosotros y es Señor y Salvador de todos aquellos que se acercan e invocan su nombre. Bueno, dice la lectura, ¿se puede hablar tranquilamente de Dios o de Buda o de Mahoma o de cualquier otra figura religiosa, ¿no? Cuando vos le preguntas a una persona, ¿usted cree en Dios? Generalmente todos te van a decir, sí, yo creo en Dios. Yo sé que existe. Yo soy católico o soy evangélico o profeso alguna religión que cree en Dios, ¿no? Todo el mundo te va a decir que existe Dios. Entonces dice, se puede hablar tranquilamente de Dios a todas las personas, ¿no? Vos le hablas a Dios y dices, sí, yo creo en Dios, ¿no? O hay personas que creen en Buda, son los llamados budistas, ¿no? Y también hay una gran parte de la población mundial que es budista. O de Mahoma en el caso de los musulmanes, ¿no? Los musulmanes creen que Mahoma es un profeta, ¿sí? Y, y de cualquier otra figura religiosa se puede hablar, ¿no? Muchas veces en la costumbre de las naciones se habla de diferentes personas que han sido santificadas o beatificadas, como se dice, ¿no? Y tenemos diferentes creencias. Se puede hablar tranquilamente de ellas. No hay discrepancia o diferencia. Pero la lectura dice, ¿no? Pero cuando hablamos acerca de Jesús, cuando hablamos acerca de Jesús, es como si tocáramos un punto en el cual muchas veces la gente se incomoda, ¿sí? Porque creen que le hablamos de religión, fanatismo, dogma o sectas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Jesús, es como que hubiera un problema ahí, ¿sí? Y siempre ha habido este problema. Cuando Jesucristo hace más de 2000 años vino a esta tierra, ¿sí? La gente creía en Dios. Es más, los judíos profesaban la religión judía y tenían a Yahvé como el Dios eterno, ¿sí? Las escrituras atestiguan de esto. Y todo seguiría bien para ellos, pero aparece el personaje llamado Jesucristo. Y no solamente aparece, sino que dice ser Dios, ¿no? Y es ahí donde la realidad, la comodidad de las personas eh, empieza a tambalearse y empieza a cambiar. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Si ustedes pueden entender, hagan la prueba, ¿no? Ustedes cuando le dicen a una persona y le hablan de Dios, no hay ningún problema. Cuando ustedes dicen, pero Jesucristo es Dios, es como que la persona se pone a la defensiva, ¿no? Porque saben que no les estamos hablando de un Dios lejano, le estamos hablando de un Dios que se acercó y que murió en una cruz. Le estamos acercando a una faceta que incomoda a todo el mundo, ¿no? Le estamos hablando de la muerte de un inocente por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando tocamos el nombre de Jesús, es como que encendemos una alarma, ¿no? Y esta alarma dice, peligro, peligro, eh, tu comodidad, todo lo que conoces, tu religión está corriendo peligro, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué el nombre de Jesús?
¿no? ¿Por qué el nombre de Jesús? Causa tanta controversia, tanta discusión, tanta incomodidad desde hace más ya de 2000 años, ¿no? ¿Por qué? Si hablar de Dios o cuando alguien te dice que cree en Dios es cómodo, pero cuando nombras o pronuncias el nombre de Jesús es como que se ponen a la defensiva, ¿no? Bueno, creemos, dice el texto, que es porque la información que se ha dado acerca de él es muy poco exacta, a veces escasa, y esto causa que se malentienda quién es Jesús, ¿sí? O sea, ¿por qué la gente se incomoda? Porque la información que han recibido de ellos es, no es exacta, es escasa y hay cosas que se malentienden de él, ¿no? Porque dicen, si Jesús es Dios y murió en una cruz por todos nuestros pecados, entonces Jesús está enojado con nosotros porque siempre estamos pecando, ¿no? O si Jesús murió en una cruz por causa de mis pecados, entonces estamos siendo como enemigos y yo no me puedo acercar a él. O Dios debe estar enojado porque lo clavamos en una cruz. Y es información que nosotros a veces hemos malentendido de lo que realmente el Evangelio y el mensaje de Dios nos habla, ¿sí? Por eso que la gente se incomoda, porque cuando vos le hablas de Jesús piensas que le vas a hablar de pecado, de castigo, de juicio, de condenación. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, estamos hablando de esperanza, de cambio, de restauración, de transformación en las personas. Lo interesante de todo esto es que muchas veces cuando llegamos a nuestras comunidades de fe no tenemos en claro esto y por mucho tiempo estamos buscando formas de seguirle agradando a Dios, ¿no? Antes, cuando alguien era católico, podía decir que creía en Dios, ¿sí? Y que una forma de creer en Dios era justamente asistir a la iglesia, ir a la misa, hacer procesiones, creer de una forma y hacer ciertos rituales para agradar a Dios, ¿no? Cuando somos evangélicos, es como que transformáramos esas prácticas y las pusiéramos a un tono más evangelical, ¿no? En vez de ir a la misa, vamos al culto, ¿sí? En vez de cantar en las homilías que se dan en la misa, cantamos y alabamos a Dios, ¿sí? En vez de creer en una virgen o en un santo, ahora ya ponemos en la plataforma en algunas comunidades al pastor o al líder, ¿no? Y nos olvidamos que el que tiene que estar ahí es Dios. Y algunos dicen, sí, pero yo voy porque creo en Dios. Pero este encuentro real con Jesucristo a veces tarda en ese proceso. ¿Por qué? Porque no se habla al principio de lo básico, de lo principal, ¿no? De lo que tienes que saber al caminar este nuevo camino en el Señor, ¿sí? Y es la persona de Jesucristo. Ahora bien, por eso que este material ha sido trabajado para justamente eso, ¿no? Es por eso que durante estos 7 encuentros hablaremos, dice el material, ¿no? ¿De quién es Jesús? ¿Por qué vino a esta tierra? ¿Y qué significa seguirlo? Miren, qué importante, ¿no? Primero saber quién es Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Vos cuando llegas a un lugar o a un trabajo, lo primero que tienes que saber es quién es el jefe, ¿no? O quién tiene que darte las órdenes para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Después, lo importante es por qué vino, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué siendo Dios no se podía haber quedado, digamos, en su gloria y con todo su poder obrar? ¿Sí? ¿Por qué vino? ¿No? Es como cuando alguien te va a visitar a tu casa, ¿no? De repente vos estás ahí en tu casa y tocan el timbre o la puerta de tu casa y vos abres y es una persona, ¿no? Y vos te preguntas, si no te ha dicho antes por qué venía, la pregunta, ¿no? ¿Por qué vino? ¿Qué hace acá? ¿No?
algo motivó a que viniera, algo trae un mensaje, alguna noticia. Entonces, eso también es otra de las preguntas. ¿Por qué vino? ¿No? Y la otra pregunta que tenemos que saber responder es, ¿qué tenemos que hacer para seguirlo? ¿No? No, yo tengo que cumplir con ciertas cosas y tengo que ser cristiano. Sí, pero muchas de las religiones confesionales cristianas, como la católica o también otras religiones como los testigos de Jehová o los mormones, hacen esto. Disculpen por el ruido, si se escucha, perdón. Pero hay un tema que tenemos que entender, ¿no? Justamente lo que motivó a Dios a ser hombre y a venir a la tierra y poder estar en medio de nosotros, ¿no? Tomaremos como base de esta lectura, justamente para conocer la vida y obra y la misión de Jesucristo, o de Jesús, los evangelios, ¿no? Los evangelios que si usted conoce, ¿no? Están en el Nuevo Testamento, son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y para entender más claramente el mensaje de Dios hecho carne, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? No es un Dios lejano, no es un Dios que no entiende nuestra situación, es un Dios que se hizo hombre, Dios hecho carne, que se hizo carne en la vida de Jesucristo. A medida que vayamos avanzando, leeremos textos de la Biblia y podremos reflexionar durante la semana, ¿sí? Lo que decía Marco al principio es interesante, ¿no? Es una lectura breve, ¿sí? Es una lectura que se puede llevar, que se puede hacer en un día, pero yo les recomendaría, seguramente en esta semana ya lo hicieron, pero la próxima semana, con la próxima lectura, es que lo lean y lo analicen y puedan reflexionar porque esta es la oportunidad, este es el tiempo que tenemos nosotros para poder hacer una reflexión activa de lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Ahora bien, dice también la lectura, a medida que vayamos avanzando, leeremos textos de la Biblia y podremos reflexionar durante la semana. Esta es una primera introducción de lo que vamos a hacer durante estas 7 semanas. Y usted ya avanzó con esta primera semana. Y la lectura decía, para cerrar esta introducción, empezaremos con la lectura de algunas preguntas para reflexionar. Y acá seguramente usted ya hizo la lectura y me va a poder ayudar a responder ciertas preguntas que puedo hacer acerca de este texto, ¿no? Lo primero es que en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, dice lo siguiente, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Perdón, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Cuando vamos al original, la Biblia fue escrita en idiomas que en ese entonces se hablaban, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento, donde están los evangelios, fue escrito en griego. Cuando vemos el principio de este evangelio, del evangelio de Juan, ¿no? En el lenguaje original, podemos entender que la palabra verbo viene de logos, que es la palabra griega, ¿no? ¿Y qué significa logos? Logos es lo que sostiene, logos es lo que hace que las cosas sean, ¿sí? En los tiempos de Jesús, el griego también tenía base en los pensamientos de grandes filósofos y pensadores de ese tiempo. Y esta palabra tenía esa acepción, ¿no? Algo que sostiene, algo que es el fundamento de todas las cosas, ¿sí?
Cuando en nuestras Biblias, por ejemplo, en Reina Valera también dice, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todo aquello también. Y en esta versión internacional que hemos leído, eh, vemos también esta palabra verbo. Estamos hablando de Jesús. La primera vez que yo me enfrenté con este texto era en La Paz, Bolivia, ¿sí? Y yo estaba sacando un turno en el Hospital General, ¿sí? Y cuando estaba junto con mi hermano que me daba los primeros pasos para mi vida de creyente, y yo estaba con esos nuevos evangelios, esos, no sé si ustedes se recordarán, siguen habiendo, esos azules que reparte la Sociedad Bíblica de los Gedeones. Es una sociedad que solamente se encarga de repartir nuevos testamentos para que todas las personas puedan tener la posibilidad de acceder al evangelio, ¿sí? Y yo leí eso y fue mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué se refiere a este logos? ¿De qué está hablando esta parte? Este Juan está medio loco, no entiendo lo que dice, le dije a mi hermana. Y mi hermano me decía, es sencillo, no me quería complicar las cosas, pero me dice, en vez de logos, o en vez de verbo, ¿no? O de palabra, ¿no? Pone el nombre de Jesús y te vas a dar cuenta cómo se te cambia el panorama. Entonces vamos a hacer esta práctica el día de hoy y le vamos a poner a la palabra verbo el nombre de Jesús. ¿Y cómo se leería? Se escucharía de la siguiente manera. En el principio, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Y ahí tiene que haber una explosión de mis neuronas y en mi ser al entender que Jesús no era un profeta, no era un ángel, no era solamente un enviado, sino que Jesús era Dios. Jesús es Dios. Es algo que muchas veces nosotros no hemos podido analizar plenamente en nuestra vida. Y por eso que el fundamento está faltando. Porque pensamos que Jesús tiene que ser parte de nuestra fe, ¿no? Y es más, lo sintetizamos así. Está Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo. Y, no, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno solo. Y cuando el Evangelio de Juan menciona esto, era una bomba nuclear en ese tiempo. Los judíos no podían aceptar simplemente que Jesús era el Mesías, o lo hubieran aceptado, perdón, lo hubieran aceptado y hubieran dicho, bueno, parece que es buena gente, debe ser el Mesías. Lo que no podían entender es que este Mesías se declaraba como no solamente el Mesías, sino como el Hijo de Dios, como Dios mismo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Moisés había declarado, ¿no? Y vendrá otra persona como yo, otro libertador, y será el Mesías, el que los llevará a una tierra mejor, el que los va a guiar, ¿sí? El que va a demostrar esto que estoy haciendo yo. Eso es lo que me muestra el Señor, eso es lo que me revela, dijo Moisés. Y el pueblo judío, durante todos esos años, esperó al Mesías, ¿sí? Pensaban que el Mesías iba a ser como un rey libertador, pensaban que era el modelo davídico, ¿no? Que iba a venir con ejércitos y iba a terminar con el imperio romano. Pero sin embargo, nunca se les pasó por la mente de que el mismo Mesías iba a ser Dios mismo. Dios no iba a enviar a nadie, iba a venir él personalmente. Acá vos te das cuenta que muchas veces nosotros no le hemos dado el lugar que le corresponde a Jesús. Acá te estás dando cuenta que muchas veces nuestra vida no tiene ese avance emocional, ese avance espiritual, porque no le hemos dado el lugar que le corresponde a Jesús. Acá te estás dando cuenta que todas las demás cosas se alinean, ¿no? La palabra de Dios, mi obediencia, mi entrega, la revelación de Dios a mi vida, mis encuentros
especiales con Dios, todos esos se alinean alrededor de Jesucristo. En el principio era Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era y es Dios. Por eso que cuando Jesús se presentaba, ¿no? Él siempre decía, yo soy. Y esto en el Antiguo Testamento viene de la vez cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y en el nombre de quién iré? En el nombre de yo soy. O sea, para los judíos, lo chocante de decir, bueno, podemos poner en tela de juicio que eres el Mesías, vamos a probarte. Pero decir que eres Dios, no, es imposible. Y esto también pasa en nuestras vidas muchas veces. Podemos aceptarte como ese Dios que te he conocido de religión, que estás lejos. Podemos conocer como un Dios que a veces me tiene que castigar cuando me porto mal o me tiene que premiar cuando me porto bien. Pero un Dios que se acerca a mi intimidad y que ve mis errores y mis falencias y que quiere tratar con mi vida, a veces ese Dios no lo hemos experimentado. Y por eso que tenemos esas luchas de no poder entender con la cabeza lo que tiene que pasar también en el corazón. Continúo con la lectura y dice, ¿no? Una vez analizado esto, la claridad del mensaje nos muestra que preexistente en la eternidad estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Preexistentes quiere decir que antes de que todo existiera, estaba Jesús. Es más, el Evangelio de Juan es muy parecido a el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el primer libro de Génesis, en el primer capítulo, las primeras palabras de Génesis, empieza así. En el principio estaba Dios. Y en el Evangelio también hablan del principio. Ahora, preexistente en la eternidad estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se despojó de todo y se hizo hombre. Vivió como hombre. Abandonó su trono en la gloria para hacerse siervo. Y la palabra siervo viene de una palabra griega llamada doulos, que significa esclavo. Dios no solamente se hizo hombre, sino que se hizo esclavo por todos nosotros para podernos dar vida y, como dice él mismo en su palabra, vida en abundancia. Entonces acá es una pregunta que yo les tengo que hacer, ¿no? Porque dice, ¿qué podemos entender de esta lectura? ¿No? Y lo primero que tengo que ver es, o lo primero que tengo que preguntar a ustedes es, ¿quién es Jesús? Según lo que hemos leído, según lo que la Biblia me muestra y según lo que hemos analizado hasta acá. ¿Quién se animaría a decirme, según lo que hemos visto, quién es Jesús? A ver si alguien se anima o bien utilizo el método de la dedocracia. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Gracias, Sonia. Como se darán cuenta, uno dice, pero ese es sencillo, yo ya lo sabía. No, a veces nosotros tenemos una mezcla acá, ¿no? Y decimos, sabemos porque de este chico me han hablado de que Dios está arriba y todo lo sabe, ¿sí? Y a veces cuando siento en mi corazón algo que está pasando y Dios está obrando o me quiebro delante de Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y a Jesús dónde lo pongo? Entonces decía, ¿no? Y decía, no, Jesús está en la Biblia. Jesús es el que me enseña, el que me muestra por su sacrificio y porque... Pero si nos damos cuenta, todo esto va equilibrado en la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? El Espíritu Santo no puede obrar en nuestra vida si nosotros no tenemos claramente quién es Jesús en nuestra vida. No podemos gozar de las bendiciones de parte de Dios si Jesús no tiene el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y todo eso, a veces nosotros lo podemos disfrazar
de prácticas cúlticas que hemos aprendido desde que hemos llegado a la iglesia. Yo decía al principio, ¿no? Cuando uno llega a la iglesia y todos se paran y yo me paro. Todos levantan la mano y yo veo y me levanto la mano, no voy a quedar mal, ¿no? Todos lloran y yo digo, bueno, una lagrimita saldrá. Todos leen la Biblia y digo, bueno, voy a leer la Biblia. Hasta donde yo entienda y donde, no, donde me aburro lo dejo. Porque muchas veces no hemos colocado el fundamento que es Jesucristo. Es importante este tema. Hoy en día, también en nuestras comunidades de fe. Porque si no está el fundamento, la vida de las personas no pueden cambiar. Si Jesús no toma el lugar que le corresponde en la vida de las personas no pueden ser transformadas. Dios tiene un propósito tremendo para nosotros, ¿sí? Y después nosotros podemos alcanzar todo aquello que la Biblia y la riqueza de Dios da para la humanidad, ¿sí? Pero este conocimiento, esta riqueza de Dios, es como decir, está en una zona VIP, ¿sí? Y el único que nos puede hacer pasar esa zona VIP es Jesucristo. Es conocerlo, experimentarlo, tener una relación personal con Dios. Y la declaración, como decía nuestra hermana Sonia, de tener en claro, Jesús es Dios. El que ha venido a mi vida, el que he escuchado en los evangelios, el que ha muerto en una cruz, ha sido Dios. El que me ha dicho que va a morir por mis pecados y que me va a lavar con su sangre, es Dios mismo. Y el que ha resucitado y por eso ha vencido a la muerte, es Dios. Por eso es que la muerte no puede enseñorearse de él. Entonces, teniendo en claro esto, sabiendo que Jesús es Dios, podemos proseguir más adelante, ¿no? Y dice, leeremos ahora lo siguiente. El famoso versículo que seguramente muchas veces lo hemos escuchado y que lo vamos a volver a reflexionar y que, como decíamos al principio, este material usted lo puede compartir con alguien que no cree en Dios, pero poniendo el fundamento, poniendo lo básico que es Jesucristo. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y la traducción original se podría decir que se ha dado en su Hijo, que se ha dado en el Hijo unigénito. Dios mismo se ha dado en el Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Y cree, no es, la palabra ahí no es crea, sino es cree, que es algo activo que va funcionando y que no se va quedando en el tiempo. Porque cuando hablamos de crea, estamos hablando del pasado, que creeremos en el futuro, pero cuando uno dice cree, es algo que se mantiene en el tiempo, eternamente, ¿no? Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué a veces en nuestra comunidad de fe hay personas que no cambian, que no avanzan, que parece que todos los años siguen en lo mismo y en lo mismo y las mismas luchas? Porque seguramente no han entendido bien este fundamento, porque de tal manera te ha amado Dios, que se ha dado en Jesucristo, y para que todo aquel, para que vos que crees, no te pierdas, mas tenga vida eterna. A mí me gusta hacer una práctica acá, como también pastor y evangelista, con las personas cuando podemos leer esta parte, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué no pones en vez de mundo tu nombre, ¿no? Y yo le pido que en esta noche podamos hacer esa práctica. Ponga su nombre ahí y leamos este versículo con nuestro nombre. Yo lo voy a hacer con mi nombre para que usted tome ejemplo, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios a Abraham que se ha dado en su Hijo unigénito, para que Abraham crea en él y no se pierda, y más bien tenga vida eterna. Dios se hizo hombre, Dios se pronunció como Jesucristo por el amor que te tiene a vos
y por el amor que me tiene a mí. Ahora, si te das cuenta, todos pueden hablarle de religión a otra persona, ¿no? Le pueden decir, te invito a que vayas a mi congregación, o te invito a que leas el libro que estoy leyendo, o te invito a que vayas y lo escuches a mi pastor, o al predicador, o veas este video, o que lo escuches al curita de la iglesia. Todos pueden hacer eso. Pero esta invitación tremenda de decirle, mira, hay un versículo que habla del amor que Dios te tiene y que ahí te explica por qué se hizo hombre y que ahí te pide que vos creas en Él y que ahí pide que cuando vos creas, ¿sí? Que cuando vos realmente tengas una entrega personal a Él, no te vas a perder. Y no solamente no te vas a perder el gran propósito que Dios tiene en tu vida, las grandes cosas que Dios tiene en tu vida, sino que también esto te lleva a vivir una vida eterna. Y la vida eterna no se va a vivir cuando usted se muera. La vida eterna se vive cuando uno entiende, tanto con la mente y el corazón, que Jesucristo es Dios. Y es ahí donde empieza nuestra vida eterna, este gran camino llamado ser discípulo de Jesucristo, que es otro de los temas que vamos a ver también en la clase, la gran diferencia de ser creyente y ser discípulo de Jesucristo. Entonces, recapitulando, ¿cómo demuestra su amor Dios por la humanidad? Sería la pregunta que hacemos en este lugar. Y yo necesitaría que alguien me responda, ¿no? ¿Cómo demuestra su amor Dios por toda la humanidad? A ver, ¿quién se anima? Y ha habido una de las mujeres que ha sido valiente. Hermanos, no me hagan quedar Porque, mal, que algún valiente aparezca. porque Dios no amó al mundo, nos amó a todos. Bueno, ¿escucha? Y que está bien, Victoria. Y esa demostración de su amor, ¿cómo se dio? Porque Él lo crucificaron, Él pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Bien. Pero para que eso acontezca, ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que pasar para que todo eso suceda? Se tildó, Victoria, no, se tildó tu imagen. Seguramente que la señal está mal. Florencia dice internamente, enviando a su Hijo Jesucristo. Gracias, Florencia. El amor de Dios se demostró cuando Jesucristo vino a esta tierra. ¿Sí? ¿De qué manera Dios mostró su amor? Porque Jesucristo vino. Y esto es algo fundamental en nuestra vida de creyente. Por eso decimos, lo primero que un creyente tendría que hablar son estos temas. Porque uno dice, che, abandonó la fe. Che, volvió al mundo. ¿Por qué? Si estaba bien. ¿Cómo me puedo desanimar? ¿Cómo puedo abandonar la fe cuando tengo en claro esto? Que Dios pueden venir luchas, enfermedades, pueden venir varias cosas a mi vida, pero nunca me puedo olvidar de que Él hace más de 2000 años, antes de que yo existiera, ya demostró su amor por mí en Cristo Jesús. Cuando alguien te pregunte y dice, ¿por qué estás tan seguro de que Dios te ama? Léele Juan 3:16 y decirle, porque en estas líneas está mi nombre. Porque acá dice que porque de tal manera me amó Dios, que ha venido y se ha dado en Jesucristo. ¿Y que qué espera de mí? Que crea en Él, para que tenga también y conozca ese propósito y tenga esa vida eterna. Y por último, el texto nos guía a unas preguntas, ¿no? Y dice,
Bueno, primero dice, ahora después de haber reflexionado sobre el amor de Dios y Jesucristo, como la muestra más clara y perfecta de su amor, ¿sí? Esa es la muestra más clara y perfecta de su amor. Terminaremos nuestro tiempo orando, dice, ¿no? Es decir, hablando con Dios y agradeciéndole por lo que hoy nos mostró a través de su palabra y pidiéndole que en este tiempo nos ayude a conocer más acerca de él. Para el próximo encuentro, que es este, ¿no? Les pido que leamos los textos de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿no? Y ahora sí, esta ya es prueba de calidad, ¿vieron? Porque yo he hablado, ahora tienen que hablar ustedes. Los que han respondido al principio, zafaron. Los que no, alguna pregunta les va a pasar, ¿no? Seguramente que leyeron en la semana Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿no? Y Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12 cuenta la historia de 4 amigos que llevaron a un amigo enfermo, paralítico, ante el Señor, ¿no? Y este estaba tan enfermo que tuvieron que romper el techo, inventaron el primer ascensor, ¿no? Y lo bajaron por el techo, ¿no? Y la pregunta de esto que has leído, seguramente lo has respondido ahí, es ¿por qué crees que llevaron a un enfermo delante de Jesús? ¿No? Ahora, acá la pregunta es ¿por qué crees que en esta lectura llevaron a un enfermo delante de Jesús? Y le voy a dar el lugar, porque todos ok, no todos leyeron el material, una semana tuvieron para leer, o sea que esta respuesta la tienen que tener, ¿sí? ¿Por qué creen que llevaron a un enfermo delante de Jesús? Entonces le voy a preguntar primeramente a, está con nosotros Sandra Castillo, ¿no? Le voy a preguntar a Sandra, ¿por qué crees, según la lectura y según lo de Marcos, lo que nos dice ahí, llevaron un enfermo delante de Jesús? A ver. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Sabes, estoy en camino y no asistí, o sea, no me recién acabo de conectar y entonces estoy desubicada. Mil disculpas que no pueda contestar correctamente. Y por eso es que voy a Bueno, escucharles ahora nomás, por favor. Ajá. está bien, sí, sé Ah, que estás complicada, se escucha el ruido. sí. Ok, Ajá. está bien, no te hagas drama. Bueno, pero a ver, veo que todos, a ver, hay personas que están cómodas y, oh, mira, justo, nuestro hermano Milo Apaza se conectó. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, bien. Me dormí un rato, llegué recansado del trabajo y Perfecto, está bien, bueno, está buena la sinceridad, muy bien, pero está bien que sí, estés con nosotros conectados hablando de Jesús. sí, sí, estaba intentando entrar más antes y como no entraba, entonces estaba esperando un rato y en un rato ya me dormí. Bueno, bienvenido entonces. Bueno, Lo no te siento voy a mucho. preguntar porque estás conectándote. Dale. Bueno, ahí lo tenemos a Joel. A ver, Joel. Sí, pastor, yo puse porque tenían fe de que Jesús los sanaría. Ya más antes se lee en la Biblia que había sanado ya a muchos, ¿viste? Al ponerse el sol y también había sanado a un leproso. Así que ellos tenían fe de que Jesús los sanaría. Bien, gracias, Joel. ¿Alguien más No. quiere responder a esta pregunta o quieren ampliar? A ver, hablen ahora o callen para siempre. Eh, te repongo, pastor. Sí, decime. Yo puse, dice, ¿por qué, qué podemos entender de esta lectura? La pregunta es, ¿por qué se hizo hombre para predicar su palabra y para que seamos salvos? Es la Claro, sí. primera pregunta. No, pero ahora estamos en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿no? Del otro lado. Dice, ¿por qué crees que lo llevaron a un enfermo delante de Jesús? ¿Qué respondiste ahí, Vicky? Mm,
Tengo las preguntas. Tengo varias preguntas, le voy a contestar la número 5. A ver. Que fue, ¿por qué crees que Jesús tiene la autoridad de perdonar los pecados? Antes de esa pregunta, antes de esa pregunta está. Entonces debe ser la pregunta 4 para vos. Sí, entonces, según la lectura, ¿quién decide ser Jesús delante de No. los hombres? No, entonces la pregunta ¿no? 3. Entonces la pregunta Entonces, 3. ¿por qué crees que llevaron a un enfermo delante de Jesús? Bien, ahí. Porque Jesús vio la fe en ellos, puse yo. Bueno, ahí está. Estamos concordando con Joel y Victoria que estamos hablando de fe. Vamos a seguir buscando. A ver, dice Florencia, porque fueron sensibles ante la necesidad del hombre enfermo. Bien, ahí hay una respuesta también. Gracias, Florencia. ¿Vos, Agustín, qué pusiste? Yo le puse a la pregunta 1, al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso lo puse. Bueno, está buena esa parte porque me das pie a lo que dice el texto. El texto dice que después los judíos dijeron dentro de ellos, ¿no? ¿Quién es este para perdonar pecados? Si solamente Dios perdona los pecados. Entonces Jesús, al saber eso, dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados y sanar al enfermo, a vos también te digo, levántate, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo algo, la letra tremenda, ¿no? Porque hay algo que también nosotros podemos ir con muchas preguntas delante de Dios y muchas necesidades, pero si no sabemos quién es Jesús, nos podemos equivocar. ¿Sí? Seguramente que, imagínense, ¿no? Yo me hago esta pregunta. ¿No estaba Juan el Bautista también haciendo su ministerio en ese tiempo? ¿Por qué no lo llevaron ante Juan el Bautista? ¿Por qué lo llevaron ante Jesús? ¿Qué diferencia había entre Juan el Bautista y Jesús? Hay muchas interrogantes ahí, ¿no? Porque Juan el Bautista bautizaba, pastor. Claro, y también predicaba. Sí, también predicaba. Y también tenía discípulos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús? Qué interesante, ¿eh? Me gusta ver esas caras de buscar ahí. Bien, he causado esa impresión. No se están aburriendo entonces. ¿Quién era considerado Juan el Bautista? Mira, ¿Alguien responde? hermanos, a lo que yo veo, bueno, yo había hecho la tarea igual. Bien, la había gracias, hecho, bien, solo que buenísimo. Y bueno, a la pregunta uno yo lo había puesto donde dice porque cree que llevaron a un enfermo delante de Jesús. Yo lo había puesto por la fe que tenían sabiendo que solamente Jesús podía sanarlo. O sea, si como preguntaba qué diferencia hay entre Juan el Bautista y Jesús, yo pienso que a veces, yo creo que Jesús siendo hijo de Dios, ya muchos sabiendo, capaz algunos sabiendo, o sea, con esa fe que sabían que estaba sanando Jesús, por eso directamente lo llevaron a él. Bueno, algo por ahí. Está haciendo por muy buen camino. No, está yendo por muy buen camino. Florencia responde en el chat, entonces Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados y Juan preparaba el camino, ¿sí? También están como tanteando la respuesta. A ver, vamos a ir a la siguiente pregunta y con eso vamos a completar. Es interesante esto, ¿no? La siguiente pregunta era,
A ver, lo tengo para acá el material. Acá está. No, dice, la segunda pregunta era, ustedes tienen material ahí, ¿no? Entonces, según la lectura, la misma lectura de Marcos, ¿no? ¿Quién decía ser Jesús delante de los hombres que estaban delante de él en ese momento, cuando perdonó pecados y sanó al paralítico? ¿Quién decía ser Jesús? A ver, ¿qué me puede responder? Ahí vamos aclarando. Dios mismo Se decía presentaba ser. Jesús, ¿sí? Joel, Jesús era hijo de Dios. está por ahí. Bien, buenísimo. Ahora, Algo yo sé que te conectaste hace poco, ¿no? Y sí. leímos, en el mismo material está la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Lo tenés ahí? Aquí tengo la Biblia, sí. Bien, estamos haciendo trabajar a Milo y me parece excelente. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan 1, 1 al 5, sí. Sí, a ver, léelo por favor. Los 5 versículos. Sí, Bueno, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. bien. Palabra Entonces de ahí Dios. habíamos dicho que ahí cuando se habla en el principio era el verbo, estamos hablando de que estaban hablando de Jesús, ¿no? Ahora, ¿te animás a hacer nuevamente esta lectura, pero en vez de verbo poner el nombre de Jesús? En el principio era Jesús, así. Sí, bien. ¿Qué más sigue? En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, Bien. y Jesús Ahí era detenete. Dios. No, Este ahí detenete. ¿Y Jesús era? Dios. verbo, Jesús era Dios, Dios. Dios. Jesús es Dios. El título que Dios. han dado a entender como el Hijo de Dios ha sido para que podamos entender esto que a veces nuestra cabeza y entendimiento no da, ¿no? Pero Dios se hizo hombre y habitó Ujú. plenamente en Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros a veces decimos esto, Jesús es el Hijo de Dios, es como que hacemos una transformación en nuestra mente que hace como que Jesús está al mismo nivel de Dios, ¿no? Cuando decimos es hijo de Dios, lo ponemos debajo, ¿sí? Y ese es un error. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es Dios. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y cuando leemos la pregunta anterior, cuando decimos, entonces, según la lectura, ¿quién decía ser Jesús delante de los hombres que estaban delante de él en ese momento cuando perdonó pecados y sanó al paralítico? Cuando perdonó pecados y sanó al paralítico, ¿cómo se mostraba Jesús? ¿Quién decía que era? Dios. Era Dios Dios mismo. mismo. Exactamente. Y esa es la base de nuestra fe. Cuando tenemos a Jesucristo en ese lugar, es donde nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Es ahí, ese es el centro, lo principal, lo que no puede faltar. Por eso es que los judíos se enojaban cuando decían, pero ¿quién es este para que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y claro, Jesús estaba diciendo con lo que estaba haciendo, muchachos, a ver, como decía Florencia,
Juan el Bautista vino a preparar el camino y Jesús mismo dijo que es el mayor de los profetas, ¿sí? Pero Juan el Bautista no era Dios. ¿Sí? Moisés había dado las leyes y había escrito el Pentateuco y era la máxima autoridad dada a los judíos. Pero ¿saben qué? Moisés no era Dios. Abraham era el padre de la fe, era el padre del pueblo judío. Era aquel que había empezado con la fe en Dios y había tenido encuentros cercanos. Es más, había hablado frente a frente con Dios. Pero ¿saben qué? Abraham no era Dios. Pero ¿saben? Cuando Jesús dijo, todos tus pecados te son perdonados, estaba diciéndole a los hombres, muchachos, bien que creen en Abraham porque han comenzado la fe con usted, bien que han escuchado y conocen la ley de Moisés, pero ustedes tienen que saber algo que va a transformar sus vidas. Yo soy Dios, dijo Jesús. Y yo tengo el poder para perdonar pecados y para decirle a este paralítico y para decirnos a cualquiera de nosotros en nuestra condición, levántate. Y hoy en día, más que nunca, la iglesia tiene que volver a ese principio. ¿Cómo hacemos para animarnos? ¿Cómo tenemos que volver? ¿Cómo nos vamos a restaurar de ciertas cosas? No, necesitamos volver a la Biblia. Sí necesitamos volver a la Biblia, pero falta algo. No, y tenemos que volver nuestra vida en comunidad y reunirnos. Sí, está bien, pero falta algo. Y tenemos que adorar a Dios. Buenísimo, pero falta algo. ¿Qué es lo que falta? Reconocer que Jesús es Dios. Y cuando Él esté ahí, las cosas van a ser transformadas, como para este paralítico. Los hombres lo llevaron a Él porque no era un simple profeta, ni siquiera era Moisés, tampoco era Abraham, no era la ley, era Dios que se había hecho hombre. Y eso les animó a romper un techo. ¿Qué es lo que tenemos que romper hoy en día para poder volver al fundamento? Queridos hermanos, eso está en cada uno de nosotros. La otra pregunta tiene que ver con la misma respuesta, ¿no? ¿Por qué crees que Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados? ¿Quién me lo va a decir? Porque era Dios. Porque era y será Dios. Era Dios encarnado en la tierra. Era Dios encarnado. Y cuando murió en la cruz, al tercer día, este Dios encarnado fue glorificado. Y Jesús seguía siendo Dios. Y cuando Él vuelva en toda su gloria, volverá como Jesús glorificado y seguirá siendo Dios. Yeah. El lugar que tiene que tener, el fundamento que tiene que estar ahí es Jesucristo. ¿Por qué la gente tiene tanto temor a esto? Justamente porque cuando llega Jesús, toda estructura, todo pensamiento tiene que estar sometido y debajo de aquel que es el fundamento principal, que es Jesucristo. Y por último dice la lectura, para finalizar este tiempo, el único que puede sanar enfermos de una manera milagrosa y perdonar pecados es Dios. Al sanar Jesús a aquel paralítico y al perdonar sus pecados, demostraba que era Dios hecho hombre, acercándose a los hombres. Terminamos con esta primera lección dejando en claro lo primero. ¿Quién es Jesús? Y vamos a finalizar este tiempo, antes de cerrar este bloque, con la oración que habíamos dicho al principio, ¿no? Ahora, después de haber reflexionado sobre el amor de Dios y Jesucristo, como la muestra más clara y perfecta de este amor, terminaremos este tiempo orando. Y yo quiero en este tiempo orar por ustedes y orar por lo que en esta noche hemos podido hablar, porque para mí es importantísimo. Hay algunos que dicen, sí, pero esto ya yo desde el principio, yo hace 25, 35 años que estoy en la iglesia, ya lo tengo que tener claro. La pregunta es, ¿sigues estando firme en tu fe o hay cosas que todavía tienes que cambiar? Porque si hay cosas que tienes que cambiar, tienes que volver a revisar el lugar
que tiene Jesucristo en tu vida. Y si y cuando ustedes den la clase, o si en este momento hay alguien que dice, yo la verdad hasta ahora no lo había puesto en ese lugar a Jesucristo, este es el tiempo, este es el momento en el cual tienes que poner el fundamento en el lugar, en tu corazón, en el centro de tu vida, sabiendo que Jesucristo es Dios. Dios. Vamos a orar para finalizar este momento. Señor, te damos gracias porque entendemos que siendo tan sencillo tu mensaje a veces se nos ha escapado, que muchas veces no hemos reflexionado sobre este tema y a veces hemos repetido versículos de memoria como, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces hemos leído el Evangelio y hemos visto cómo un paralítico ha sido sanado y cómo tú lo has perdonado. Pero nos hemos perdido de vista, Señor, de que tú, Jesús, eres Dios. En ese entonces y ahora, Señor. Y si un día te hemos abierto nuestro corazón, no hemos aceptado simplemente a un personaje, o no hemos aceptado a una divinidad, hemos aceptado a Dios mismo en nuestra vida. Por eso que en esta hora te damos gracias, Señor, por ayudarnos a reflexionar y a ponerte en el lugar que te corresponde. Y si en esta noche alguno de los que están conectados en este momento ha sido tocado, impactado por esta palabra y ha dicho, la verdad que este fundamento faltaba en mi vida. Señor, que hoy pueda ser el tiempo de decir, sí, Jesucristo, este es el trono de mi vida, este es mi corazón, este es mi vida. Yo quiero darte ese lugar para que tú tomes por completo, porque tú eres Dios y a ti te pertenece todo mi ser y toda mi vida. Y en esta noche también oramos para que tu iglesia en este tiempo, tu iglesia en todos los confines de la tierra, Señor, te dé ese lugar que te corresponde a vos. El trono, Señor, de tus iglesias, de tus congregaciones, sean para vos, Señor, porque vos, Jesús, eres Dios. Y te alabamos, Señor, porque en esta noche te agradecemos que a través de tu palabra, del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hemos podido entender más plenamente, Señor, quién eres vos para nosotros. Todo el honor y la gloria sea para tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios lo bendiga. La próxima clase seguimos